pueda aplicarlo en la vida de ellos. Now, ese temor de Dios surge del conocimiento. Los inconversos no tienen temor de Dios. ¿Amén? Amén. A ver, puede decir amén. No tienen temor de Dios. Ese temor de Dios surge de nuestro conocimiento de Dios, en particular del inmenso poder de Dios. Otra cosa también que provoca en nosotros, el efecto en nosotros que temamos de Dios, es el conocimiento de lo inmutable. Mutable quiere decir que no cambia. Lo mismo siempre, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Sus promesas, sus advertencias, right? Todo lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Pues eso siempre es igual, es lo mismo. Eso provoca temor en nosotros. Sabemos que Dios es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, es un Dios de misericordia, pero también sabemos que es un Dios de justicia. Amén. También sabemos que tarde o temprano todo el mundo va a tener que estar delante de Dios. Los inconversos delante del trono de Dios, blanco, que nos habla Apocalipsis, y los creyentes, los seguidores de Cristo, delante del tribunal de Cristo, donde vamos a rendir cuenta por lo que hicimos con lo que Dios nos dio, con esa salvación. Por eso es que la Escritura nos dice que seamos temerosos en Filipenses, que nos dice que cuidemos nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor, right? Porque sabemos que algún día nos van a pedir cuenta. No, como dicen los puertorriqueños, allá los puertorriqueños dicen que tarde o temprano le van a pasar factura, right? Okay, a todo el mundo. Y así es, ¿verdad? Nosotros tememos a Dios porque conocemos su inmenso poder y estamos convencidos de que su palabra es inmutable, no cambia. Todas sus promesas, todas sus advertencias, todo eso es inmutable, ¿ok? El temor que es conforme a la voluntad de Dios es producto y efecto de nuestra fe en Dios. Y la fe, como hemos visto ya tantas veces, no es algo nuestro, es un don de Dios, inclusive es fruto del Espíritu, ¿ok? Así que esta noche estamos reunidos porque queremos que Dios nos continúe equipando. ¿Alguien dice amén? Amén. Para poder andar, vivir diariamente en el temor del Señor, y porque queremos que al estudiar la santa palabra de Dios seamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Así que esa es la razón por la cual estamos aquí esta noche. Nos gozamos porque Dios es bueno y sigue siendo bueno. ¿Ok? So, la parte del estudio que tenemos delante de nosotros es la segunda parte de la homosexualidad desde la perspectiva bíblica. En la página 66 vimos que, let's see if I had that right, 66. Tenía todo bien. Ajá. ¿Y dónde lo metí ahora? All right, okay. En la página 66 vimos que el pecado también trastorna nuestro deseo. Vimos entonces que hemos intercambiado la responsabilidad sexual por nuestros derechos. Estudiamos Gálatas, capítulo 5, donde se nos advierte la necesidad de andar en el Espíritu, controlados por el Espíritu, de forma tal que no satisfagamos los deseos de la carne, y eso lo estudiamos la vez pasada. Y vimos que uno de los efectos de la trastornación, de que nuestro deseo es trastornado, ¿verdad? ¿Sabes? Es que intercambiamos la responsabilidad sexual por nuestros derechos, right? Y en ese contexto dijimos que la inmoralidad sexual se ha convertido en un asunto de derechos civiles en la mente de muchas personas. Todos, y cuando decimos todos no estamos diciendo que todo el mundo, pero una gran porción de la población del país donde vivimos debaten sobre los derechos, sobre la preferencia sexual. Cada cual tiene derecho a tener una preferencia sexual, y eso es un asunto en este momento, no un asunto espiritual, es un asunto que se ha elevado a un plano legal como un derecho civil. ¿Ok? Now,
Ya dije la vez pasada que nuestra intención no es entrar en debates políticos públicos, pero queremos señalar que lo que no está en la conversación acerca de la inmoralidad sexual, sea cualquier desviación que sea, right? Sea adulterio, sea fornicación, sea homosexualidad, sea lo que sea, ¿verdad? Lo que no está en la conversación, en la cultura, en la escuela pública, en las redes sociales, esos elementos de juicio que no están presentes, que han sido sacados, ¿verdad?, de esa conversación, del diálogo que hay sobre el particular en la cultura, en la escuela y en redes sociales, eso debe estar presente en la conversación en la iglesia. Amén. En la iglesia debe estar, ¿okay? ¿Sabes? Y debemos, pues, ser consistentes y mantenernos de una forma honesta, no de una forma hipócrita. Ya hemos hablado las últimas 4 semanas acerca del asunto de la hipocresía, ¿verdad? ¿Sabes? De una forma hipócrita, pero de una forma honesta, ¿verdad? Delante de Dios, ¿right? Y es el asunto, el issue de nuestra responsabilidad delante de Dios. Todos tenemos responsabilidad delante de Dios, sea el pecado que sea, amén, sea la inclinación que sea la atracción que sea, el asunto que contrario a la voluntad de Dios, sea el que sea, todos tenemos responsabilidad delante de Dios y tarde o temprano vamos a tener que rendir cuenta, ¿ok? La otra cosa que escribimos en las notas es que hemos intercambiado hemos intercambiado lo que la Escritura dice acerca de nuestros deseos por lo que la ciencia dice acerca de nuestros deseos, ¿ok? En el día de hoy, ¿ok? Yo no sé si esto para ustedes es algo que es claro, obvio, conocido, ¿verdad? Para mí lo es. Yo invierto un poco de tiempo estudiando sobre estos distintos asuntos y puedo, pues, no solamente yo, cualquier persona que lo haga, ¿verdad?, de una forma seria y disciplinada, pues puede darse cuenta de algunas cosas. Una de las cosas que se va a dar cuenta es que la idea en el día de hoy que más se destaca con relación a este asunto y la iglesia es que la ciencia, ok, esto lo estoy diciendo tomando en consideración lo que señalamos hace un momento. Right, I don't know, is this? Restauración, nuestra creencia, refresca nuestros deseos, redime nuestro comportamiento. Me adelanté. Anyway, hemos intercambiado lo que la Escritura dice acerca de nuestros deseos por lo que la ciencia dice acerca de nuestros deseos. ¿Okay? No, la idea que más se destaca en el día de hoy es que la ciencia es útil para proteger la causa de los derechos civiles. Esa es la idea que está en las redes sociales, que está en la escuela, que está en el mundo secular. Y que el fanatismo, que eso sería una descripción de nosotros aquí en esta noche, el fanatismo de la religión tradicional cristiana está en contra de los derechos civiles. No sé si no me entiende, si me entendió o no. La idea que genera, que pulula alrededor nuestro en esta cultura, es que la ciencia es buena porque la ciencia es útil para proteger la causa de los derechos civiles de las personas que tienen derecho a tener la preferencia sexual que ellos quieran tener. Y que el fanatismo de la religión tradicional cristiana, que eso seríamos nosotros nuevamente, no lo es porque está en contra de los derechos civiles. Nosotros estamos en contra para el mundo, para las redes sociales, para la escuela secular. Nosotros estamos en contra de los derechos civiles. La ciencia está a favor de los derechos civiles. Now, en lo que a mí concierne, lo poquito o mucho que yo pueda saber sobre el asunto, yo sé que la Biblia no se va a oponer a la verdad en cualquier forma. Pero no importa lo que la ciencia pueda decir o que la ciencia puede concluir sobre de dónde provienen nuestros deseos. La ciencia interviene en eso, proponiendo que nuestros deseos surgen de algún lugar genético o nuestro DNA o lo que sea. Independientemente de lo que la ciencia concluya sobre
el asunto de dónde provienen nuestros deseos o cómo los conseguimos, la palabra de Dios, la Escritura, habla con claridad sobre esos deseos. Y la palabra de Dios dice algunas cosas claras con relación a esos deseos. Y en las notas suyas, ahí dice, el deseo sexual indebido es inmoral. Escriba eso si no lo escribió la vez pasada. Y no es inevitable. El deseo sexual indebido es inmoral, no inevitable. Yo puedo ser atraído sexualmente hacia mi vecina o hacia la persona que vive enfrente de mi casa, pero ese deseo sexual indebido no es inevitable. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Sabes? Yo no puedo decir, yo lo siento mucho, Rosa, yo he orado sobre particular, yo he hablado con pastores aquí en Puerto Rico, en Orlando y en Puerto Rico, yo he buscado ayuda por todos los lugares, yo he ayunado, yo he dado rodillas, pero yo lo siento, ¿sabes? Entonces, esto está dentro de mí, yo no puedo decirle que no a esto. ¿Puedo decir yo eso o no? Conforme a la ciencia, posiblemente. Pero conforme a la palabra de Dios, pues definitivamente no, en ninguna forma puedo decir eso. El pasaje entonces que tenemos delante de nosotros es Efesios capítulo 3, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 5, mejor dicho, 5, versículos 3 y 5. All right? Hermano Isaac, por favor, léalo. All right? Pero fornicación y toda impureza o avaricia. Espera un momento. Time ball. Ok. Las notas que tenemos son las mismas de la semana pasada. All right? Estamos leyendo este pasaje, él está leyendo este pasaje y vamos a hacer una exposición ya mismo del mismo. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 5, porque acabamos de señalar, acabamos de proponer que el deseo sexual indebido es inmoral, no inevitable. Amén. All right, ¿sabes? Con eso en mente, lo que vamos a leer de la Escritura, vamos a ver si lo que la Escritura dice apoya esa proposición. ¿Estamos? Ok, lea nuevamente, mi hermano. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Right. O sea, lo que vemos en el versículo 3 inmediatamente es que Pablo está mencionando, como ha mencionado ya tantas veces en Romanos y en Colosenses y en Primera de Corintios, que fornicación, y eso es inmoralidad sexual, sea la que sea, y toda impureza, ¿verdad? O avaricia, son cosas que son indeseables a los ojos de Dios. Y en este caso, Pablo lo que está haciendo es que está mostrando una conexión inmediata, ¿sabes? Que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? ¿Sabes? Inmediata entre el pecado sexual, fornicación e impureza, ¿verdad? Con otras formas de inmundicia y la codicia. El punto aquí importante para nosotros tomar en consideración es que a la persona inmoral le resulta inevitable, mejor dicho, le resulta imposible o bien difícil ser una persona avariciosa. Otra vez, la persona que es inmoral, para esa persona es altamente difícil el no ser una persona avariciosa, una persona codiciosa. Y podemos virar la tortilla. Podemos decir que para la persona codiciosa, para la persona avara o avariciosa, no sé si eso está bien dicho, ¿verdad? ¿Okay? Pues le es sumamente difícil no terminar siendo una persona inmoral. Amén.
Alright? Ok. So, la fornicación y toda impureza ni aún se nombre. Pablo le está escribiendo a cristianos o inconversos. Cristianos, right? Ni aún se nombre entre vosotros, right? Como conviene a los santos. Así que el punto es que esos pecados son tan impíos. ¿Qué quiere decir impío? ¿Qué es qué? ¿Que está fuera de qué? De la voluntad de Dios. Están tan fuera de la voluntad de Dios que el mundo, los no creyentes, nunca deberían tener razón de ninguna clase para sospechar que esos pecados están presentes entre los cristianos. Amén. That's what he means by that. Y esos pecados, la fornicación, la inmoralidad sexual, la avaricia y así por el estilo. Versículo 4. Tampoco digáis, ahora el énfasis es en enfocarse en lo que se dice, enfocarse con la lengua, ¿verdad? ¿Sabe? Como instrumento de comunicación. Tampoco digáis palabras deshonestas. Eso es cualquier uso de palabras obscenas o palabras degradantes. Tampoco digáis necedades. Eso es cualquier necedad o cualquier suciedad en el lenguaje que se utiliza. Tampoco digáis groserías. Esos son comentarios que son atrevidos, comentarios sugestivos de cosas inmorales. Hello, ¿estamos? Right? Eso incluye chistes y bromas y todo ese sinnúmero de cosas que a veces tienen espacio en la conversación de las personas que se llaman a sí mismos como creyentes. Así que Pablo dice, no digáis palabras deshonestas, necedades ni groserías que no convienen. No es que las groserías no convienen las palabras deshonestas, las necedades no convienen y las groserías tampoco convienen. ¿Por qué no convienen? Porque hacen daño, exactamente. Porque son destructivas. ¿Para qué? ¿Qué destruyen? ¿Qué es lo que destruyen? ¿La qué? El alma, la vida santa, ¿sabes? La vida de santidad que Dios nos ha llamado a santidad, amén. Sin la cual nadie verá a Dios. Right? Pues estas cosas, las palabras deshonestas, las necedades, las groserías, deberíamos estar prestando atención a esta cuestión. ¿Ok? Porque Él nos dice claramente que no convienen. Son destructivas para la vida santa. Y son destructivas para un buen testimonio piadoso. Amén. No conviene. En vez de eso, en vez de ese tipo de lenguaje deshonesto, necio, grosero, que debería ser confesado y arrepentido. Amén. Pablo dice, sino en vez de eso, antes bien, acciones de gracia. Esa conversación deshonesta, necia y grosera que no conviene, que es destructiva para la vida santa y que también afecta seriamente el buen testimonio piadoso, esa conversación debe ser reemplazada por expresiones abiertas. Abiertas quiere decir que no me avergüenzo a los cuatro vientos, right? Delante de quien sea, y edificantes de acción de gracias. Amén. O sea, eso debe ser en todo momento, expresando nuestra gratitud y nuestro agradecimiento a Dios. Ahora Pablo en el versículo 5 les recuerda algo a ellos que ellos deberían saber. Ya está, que esto es algo que está claro en la mente de ellos, porque es algo que se ha repetido constantemente, consistentemente, en todo momento, desde el libro de Hechos, Primera de Corintios, Tesalonicenses, Efesios, Gálatas, Colosenses. En cada uno de esos libros, en Apocalipsis, en cada uno de esos libros, usted encuentra ese señalamiento que Pablo va a hacer en este momento. Por eso dice, ¿sabéis esto? O sea, no es que le voy a decir algo que nunca ustedes habían escuchado previamente. Es algo que es de conocimiento previo para ustedes. Es una verdad que está clara en su mente, que ya ustedes saben, right? Porque muchos de ustedes eran ese tipo de personas,
pero ya no lo son, porque ya han sido lavados, ya han sido limpiados, santificados por el poder del Espíritu Santo. Amén. So, Pablo dice, ¿sabéis esto? Ustedes tienen claro esto en su mente, que ningún fornicario o inmundo, ahí está hablando de la inmoralidad sexual, sea la que sea, o avaro. No, yo quisiera que Dios, déjame ver cómo lo expreso. Yo desearía que todos tuviéramos la disposición y el hambre y el deseo genuino de que Dios abriese los ojos de nuestro entendimiento. Y que pudiésemos ver las cosas, lo que Dios está diciendo con la claridad que necesitamos verlas para que podamos hacer aplicación de estas cosas en la vida nuestra y al hacerlo, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, pues alejarnos de aquel viejo hombre y ser más como este nuevo hombre, el que está en Cristo, una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, right? Okay. Pues aquí hay algo, ¿verdad? ¿Sabes? Todos nosotros tenemos ese libre albedrío y como dijimos la vez pasada como 15 veces, podemos decidir que escogemos lo que nos va a agradar, right? Todos nosotros escogemos lo que nos va a agradar, pero en el caso de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, pues lo que sucede es que nosotros escogemos que lo que nos agrade sea algo que le agrade a Dios. Amén. Está claro, ¿verdad? ¿Sabes? Si me va a agradar a mí, tiene que agradarle a Dios primero. Si no le agrada a Dios, pues a mí no me va a agradar. Lo que yo desearía es que hubiese el deseo genuino y verdadero en cada uno de nosotros de que Dios nos elevase en nuestro entendimiento espiritual a un nivel donde podamos pues ver y comprender y ver la magnitud, la seriedad de los señalamientos que la Escritura nos hace. Aquí, ¿sabes? Estoy casi seguro que la mayor parte de ustedes están totalmente convencidos de que la fornicación y que la inmoralidad sexual es algo detestable, es algo que nosotros pues no debemos tener espacio en nuestra vida, porque eso es algo que es claro en la Escritura. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Amén? Pero el asunto es que aquí no está hablando solamente de la fornicación y lo inmundo. Aquí está hablando de otra cosa que se llama avaricia. Y el deseo de mi corazón es que cada uno de nosotros pudiésemos tener un deseo genuino delante de Dios, a clamar a Dios para que Dios abriese los ojos de nuestro entendimiento y pudiésemos ver en la forma en que Dios ve el asunto de la avaricia, el asunto de la codicia. Porque pues ayúdame, Padre, por favor. Okay. Yo no voy a permitir en ninguna forma que mi esposa, pues, voy a aceptar, mejor dicho, voy a aplaudir, voy a hacer, o me voy a meter la mano en el bolsillo, o voy a ser indiferente, voy a decir, no hay problema, es chévere, Si la hace feliz, que sea feliz, right? ¿Sabes? Conmigo no hay problema, ¿sabes? Si José me dice, ¿sabes qué? Pues yo estoy atraída sexualmente hacia tal persona, ¿tú entiendes? O a tal individuo, y voy a salir con él, y voy a tener, ¿sabes? Yo no voy a decir, ok, está chévere, Y ninguno de nosotros vamos a decir eso. ¿Verdad que no? ¿Sabes? O llega un testimonio, una verdad de alguien fiable, ¿sabes? Que diga, hey, lamento decirte, pero esto es lo que está pasando. ¿Ok? La cuestión es que el problema que tenemos es que sobre ese asunto que tiene que ver con inmoralidad sexual, pues hacemos una cosa enorme, bien grandota, ¿verdad? ¿Sabes? Pero con este otro asunto que está ahí al lado, que está en el mismo nivel, o sea, no es cuestión de que los que están envueltos en inmoralidad sexual, tú sabes, en la inmundicia, pues, esos no van a entrar en el reino de Dios, ¿sabes? Pero los avaros, pues van a, ¿sabes? Van a tener que ir
¿Cómo se llama eso? Que decían, nos enseñaron a nosotros antes. Tiene que ir al purgatorio y allá pues va a tener que expiar por ese pecado, pero y después de un tiempo, pues entonces Dios va a caer, va a entrar en él. No es así, ¿sabes? Right? Solo el asunto es que este asunto, ¿sabes? Es algo serio, ¿sabes? Y el problema que tenemos en la iglesia, que es algo que vamos a ver, porque vamos a tratar más adelante con el asunto de la homosexualidad en la iglesia, es que pues muchos de nosotros pues somos tremendas piedras de tropiezo. Y la mayor parte de las veces ni cuenta nos damos de eso. Somos excelentísimos indignándonos con ciertas cosas, pero somos mejores todavía ignorando y justificando conductas que aquí claramente dice que el que es de esa forma, el que tiene un estilo de vida continuo sin arrepentimiento, de codicia, de avaricia, dice la Escritura, que no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Como decimos aquí, que no se vista, que no va. Right? So, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario, inmundo o avaro, ninguna persona cuyo patrón de vida se caracteriza por hábitos de inmoralidad, sea la inmoralidad que sea, ¿okay? Impureza y avaricia, estará en el reino de los cielos. Esa conducta, ese patrón de vida continuo, que hablamos la vez pasada, y sin arrepentimiento. Que cuando se le toca el asunto, ¿verdad? En vez de decir, es cierto, confieso, lo que hace es poner una pared y dice, no te metas conmigo, esto es para asunto mío, aquí cada cual hace lo que quiera, tú sabes, ¿no? So, ¿qué es idólatra? Tiene otro Dios. ¿Cuál es el otro Dios que tendría? Es el mismo, ese estilo de vida, ¿sabes? ¿No? Y sabemos que ningún idólatra es salvo. ¿Alguien puede decir amén? Good, right? Que idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo, en referencia a la esfera de la salvación donde Cristo reina sobre los redimidos. Ahora, el punto aquí es escuche, el deseo sexual indebido es inmoral, no es inevitable. Puesto de otra forma, cuando un hombre hace un comentario sexual grosero, hombre, masculino, ¿verdad? O cuando algún hombre incluso comete adulterio, muchas personas, aún dentro de la iglesia, se encogen de hombros y dicen, pastor, es que el problema es que los hombres son así, y es que los hombres tienen esos deseos. Otras personas piensan que un joven adolescente que experimenta con sexo está haciendo lo que se espera de él. Right? ¿Por qué razón? Porque piensan, ¿verdad? ¿Sabe? Que los jóvenes tienen esos deseos y después de todo, usted fue joven, pastor, acuérdese que sus hormonas están fuera de control. Sus hormonas están fuera de control, tienen esos deseos, tienen esas inclinaciones con las cuales todos nosotros tenemos esas inclinaciones. Right? So, personas que piensan así, ¿no? Y el punto nuevamente es que el deseo sexual indebido es inmoral, pero no es inevitable. Y lo que estamos señalando con estos comentarios es que en la mente de la cultura nuestra, en las redes sociales, en la escuela pública, pues esto es lo que usted escucha. Ahora, el problema surge cuando un adulto solicita relaciones sexuales con un menor porque el adulto lo desea. En esa situación
de seguro nadie va a decir, dejen que Él lo haga porque Él es así. Esa es su inclinación. Y Él no puede y no debe hacer nada para contrarrestar y evitar esos deseos. ¿Estamos? La cuestión nuevamente es que el deseo sexual indebido, ¿verdad?, es inmoral. No es inevitable. Es algo que tenemos que nosotros tener en nuestra mente como seguidores de Cristo, como verdaderos discípulos de Jesucristo. Se trate de mi nieto, se trate de mi nieta, se trate de mi hijo, se trate de mi hija, se trate de mi hermano, se trate de mi hermana, se trate de mi comadre, se trate de mi compadre, se trate de mi mamá, se trate de mi papá, se trate de quien sea. Y por favor, porque la piedra de tropiezo de nosotros es que nosotros lo que hacemos es que cogemos aislamos unos pecados en particular, right? ¿Sabes? ¿No? Y entonces con otros, pues, no hay problema. El pecado trastorna nuestra adoración, nuestras creencias, nuestros deseos. A ver si esto se mueve. Y, ya veo, déjame ver. Yes. No, that's not. Okay. ¿Para atrás? Ay, Señor. Anyway, punto número 6. No, tu check on this, ¿no? Como que no está compaginando la cosa, ¿verdad? El pecado trastorna nuestro comportamiento, ¿ok? Comportamiento, nuestra conducta. El pecado trastorna. Está trastornado. Ese muchacho es un trastornado. Ese muchacho era bien buena gente. Yo lo conocí cuando era muchachito en la escuela. Iba con el hijo mío a la escuela y venía aquí a la casa. Pero después que se fue para el ejército, cuando vino trastornado. ¿Entiende la palabra? Trastornado, deformado, distorsionado. ¿Okay? Todas esas cosas que hemos mencionado tantas veces. ¿Okay? Now, el elemento central en todo esto es que, pues, esa es la progresión inevitable del pecado, en específico en la vida del ser humano inconverso, el que no ha nacido de nuevo, ¿ok? El pecado primero afecta a la mente, el pecado afecta los deseos de la persona y el pecado eventualmente afecta la voluntad de la persona, afecta el comportamiento de las personas. Right? Lea entonces, por favor, ¿quién fue el que leyó ahorita? Ok, concédele a su esposa la oportunidad en este momento de poder leer, por favor. ¿Le da a usted la oportunidad a su esposa? Sí, esposa del Señor, aquí, lea usted esa porción bíblica. Ok, Colosenses capítulo 3, 5 y 10. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también tuvisteis en otro tiempo cuando vivíais en él. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. All right, el punto aquí, la razón por la cual estamos leyendo esto, es porque hemos propuesto que el pecado trastorna nuestro comportamiento. Y
Ahora, y otra vez, esa progresión es inevitable en la vida del inconverso, la vida del que no ha nacido de nuevo. Pero nosotros el cristiano ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Y si ha nacido de nuevo, pues es de esperarse una conducta distinta, un comportamiento distinto. Por eso es que él comienza, Pablo ahí, diciendo esa frase, haced morir. O sea, obviamente, ¿podré yo en la carne hacer morir todas estas cosas que está diciendo Pablo que debo hacer morir? No. Claro que no, definitivamente que no, ¿ok? Así que el punto aquí es que cuando dice hacer morir, tenemos que tener claro que el Espíritu Santo suministra el poder necesario para matar nuestros pecados de forma continua y gradual. Eso es un proceso que nunca termina en esta vida. En esta vida. Es un proceso constante, continuo, gradual. El medio que el Espíritu Santo utiliza para iniciar y sostener ese proceso es nuestra obediencia. El Espíritu Santo es quien lo hace, pero es nuestra obediencia el método, el vehículo, la herramienta que Él utiliza nuevamente para iniciar y sostener ese proceso. Nuestra obediencia fiel, obviamente, a los mandatos de Dios más simples, ¿ok? Así va la cosa. Empezamos como bebés, ¿sí o no? Right? ¿Sabes? Nacimiento espiritual, ya dijimos otra vez que Cristo lo compara con nacimiento físico, y una de las razones por la cual lo hace es porque nosotros no tenemos que ver nada con nuestro nacimiento físico, y con nuestro nacimiento espiritual tampoco. Amén. No escogimos nosotros quién iban a ser nuestros padres, dónde íbamos a nacer, la hora, cómo íbamos a ser, y nada de eso. ¿Okay? Pero también la Escritura nos habla de bebés espirituales, right? Nos habla de que hay un crecimiento, utilizando una analogía del cuerpo físico, el crecimiento físico, para el crecimiento espiritual. ¿Okay? Aquí lo que Pablo está diciendo cuando dice hacer morir pues lo terrenal en vosotros, está haciendo referencia, está tomando en consideración que el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, antes no vivía en nosotros, y por eso nosotros, si alguien nos decía, hey, que el problema, no me señale, perdón, ok, problema, ¿sabes? Que tenemos, ¿verdad? ¿Sabes? Que muchas veces, pues queremos sermonear y queremos darle discursos a gente, ¿sabes? A personas, ¿sabes? Que están viviendo en todas esas cosas, algunas de esas cosas que están identificadas ahí, pero y esperando de que ellos pues respondan y que hagan morir algo que no pueden hacer morir porque no está vivo. Amen, brother. Thank you very much. All right. Okay. Importante, ¿sabes? Importante. Okay. El Espíritu Santo nos da el poder necesario para nosotros matar, como dice ahí, hacer morir, provocar que mueran nuestros pecados. Esa capacidad que el Espíritu Santo nos da es algo continuo, ¿ok? Es algo gradual, right? Es un proceso. Ninguno de nosotros vamos a llegar, mientras estemos en estado de eternidad, a un punto donde digamos, ya yo no tengo que matar más pecado en la vida mía. Nadie va a llegar a eso. Amén. Es un proceso gradual, nunca termina. Y lo que acabo de decir ahora es más importante todavía, el medio que el Espíritu, porque no tenemos problema entendiendo que si el Espíritu Santo vive en mí, que es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios, es todopoderoso, es el poder que levantó a Cristo entre los muertos, reside en nosotros, oración de Pablo en Efesios capítulo 1, ¿verdad? ¿Sabes que no? Pues no tenemos problemas en poder concebir que el Espíritu Santo nos capacite, tenga el poder para ayudarnos a que nuestra vida cambie. Amén. Porque después de todo, el que está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, y sabemos que nosotros en nuestra carne no podemos producir nada de eso. Nuestra carne lo que hace es querer que nos quedemos en lo viejo, en la vida pasada. ¿Sí o no? Estamos, pues entonces el Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo pues nos va a ayudar, y Él inicia y Él sostiene ese proceso.
Right? Okay. La parte nuestra es responder con una obediencia fiel a los mandatos, los mandamientos simples, sencillos, básicos. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Ves? Hay una presencia en la Escritura que nos va de lo llano a lo profundo. Amén. ¿Sabes? Nosotros empezamos, gloria al Señor, nosotros empezamos esta vida cristiana y como un barco, ¿verdad? ¿Sabes? Que está anclado en un muelle y ahora ha sido soltado por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sabes? Y que rompe por ahí para abajo la travesía en esta vida. Pues esa travesía sabemos que no es de lo profundo a lo llano. ¿Me entendió? ¿Sabe? Es de lo llano a lo profundo. Right? Pues entonces, el punto aquí, que yo sé que se me ha ido todo el tiempo en ese punto, es que lo que Dios hace, la forma en que Dios hace morir, mata estas cosas en nosotros, es el Espíritu Santo. Pero en todas las cosas en la vida nuestra sabemos que está ese elemento poderoso, soberano de Dios, y también sabemos que está ese elemento humano, que es nuestra responsabilidad humana. O sea, Dios va a hacer morir, pero la forma en que Dios hace morir es a través de nuestra obediencia fiel a los mandamientos más básicos, más elementales. En la medida que nosotros estamos siendo obedientes a lo más básico, a lo más elemental, nuevamente, el Espíritu Santo pues nos va a suministrar el poder que necesitamos para poder hacer morir todas estas cosas terrenales en nosotros, ¿ok? Este esfuerzo suficiente para hacer morir lo que queda de pecado en la vida nuestra. Right? Okay. El Espíritu Santo eso es eso. Hacer morir nos dice, pues lo terrenal en vosotros, y nuevamente está escribiéndole a creyentes. Lo primero que habla es de la fornicación. Esta cosa tenemos que hacerla morir, ¿ok? Dios la va a hacer, Dios nos va a capacitar. Nosotros tenemos que obedecer fielmente a las cosas más elementales. Y en la medida que vamos obedeciendo a las cosas más elementales, vamos desarrollando, si usted quiere, músculo espiritual para poder bregar con cosas mayores en la vida nuestra. Amén. Fornicación, inmoralidad en cualquier tipo de pecado sexual, impurezas, pensamientos o intenciones viles, pasiones desordenadas, se refiere en este caso en particular a lujuria sexual, es el aspecto físico, right? Pasiones desordenadas, esa lujuria que mueve a las personas que están en ese camino, que están dominados por esa conducta a hacer cosas que son inconcebibles, you know? Right? Malos deseos es el aspecto mental del pecado sexual. Y avaricia, ¿okay? Codicia, que significa tener más a cualquier precio. Tener más a cualquier precio. Énfasis, familia, en lo prohibido. Tener más a cualquier precio, énfasis en lo prohibido por Dios. No es necesariamente tener más a cualquier precio de lo que Dios dice que está bien, ¿okay? Énfasis en lo prohibido. Y nuevamente dice que es idolatría, porque siguen sus deseos en vez de seguir los de Dios. Por eso es idolatría. Seguir los deseos nuestros en vez de seguir los de Dios, pues es idolatría, porque ¿quién es el muchacho de la película? Yo, ¿verdad? ¿Sabes? Aquí yo soy el que soy.
el que hay que rendirle loor y hay que darle obediencia es a mí. Right? So, versículo 6. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios, esa reacción constante, invariable de Dios contra el pecado. Right? La ira de Dios. Y dijimos hace unas semanas atrás que cuando hablamos de ira de Dios, había como 6 o 7 expresiones de la ira de Dios en la Escritura. Amén. So, viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia es el inconverso, rebelde y desobediente. ¿Ok? Versículo 7. En los cuales vosotros también, ¿qué? Anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. ¿Cuáles son ellas? En fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y todas esas cosas. Right? Ve lo que la Escritura dice. La Escritura llama a ese tipo de conducta, ¿verdad? Como algo que no es propio para uno que ha nacido de nuevo. Otra vez. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, cuando era parte de tu vida, cuando no había no había intervalos, no había paréntesis, era una conducta continua de la cual no había arrepentimiento de ninguna clase. Hubo un tiempo en que vivíamos de esa forma. Acuérdense que estos 4 o 5 pecados que están identificados aquí no son los únicos. ¿Amén? Amén. A ver. So, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, díselo, escríbelo por ahí en algún lugar. Efesios 2, 1 al 3. Él, eso es el Dios de la gloria, os dio vida espiritual. A vosotros, a los creyentes de Éfeso, cuando estabais muertos en vuestros delitos, en vuestros pecados. Y otra vez la frase, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Eso era parte de la vida tuya. Pornografía, que es lo próximo que vamos a ver dentro de una semana, la parte de la vida mía desde los 6 o 7 años hasta los 34 años, diariamente. Mi adicción a drogas, al alcohol y a otras cuestiones provino de ahí. So, en esos, pastor, pues a mí me da pena, o sea, me da pena con su mamá o su esposa, lo que sea, por esa vida que usted tuvo, ¿sabe? La cuestión aquí es que, ¿sabe? Aquí somos todos, ¿amén? ¿Sabe? Los que estamos en esto, ¿sabe? Algunos tienen una inclinación particular hacia un pecado en particular y otros tienen una inclinación hacia otro pecado en particular. ¿Right? La inclinación está ahí, es inmoral, pero no es inevitable. Se puede evitar. El que cuando yo estaba muerto en mis delitos y mis pecados, yo no podía evitar eso. Pero entonces cuando vea la cosa, aquí no está la esperanza de nosotros. ¿Sabes? Y la responsabilidad de nosotros no es tolerar, ¿sabes? No es justificar, y de eso hablamos la vez pasada, el domingo pasado. ¿Okay? O sea, la esperanza de nosotros y la actitud de nosotros es llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Ser consistentes en nuestra conducta, asegurarnos que la dichosa viga, el tronco, poste telefónico que tenemos en nuestro ojo, reconocemos que tenemos un poste telefónico. Amén. Reconocerlo, ahí está la cosa. ¿Sabe? La incapacidad que tenemos como padres en poder llegar a nuestros hijos es la inconsistencia nuestra. Ahí está la cosa. No es que Dios no sea suficiente, es que la responsabilidad nuestra está por el piso. No hay consistencia. Hay una viga en nuestro ojo y nosotros rehusamos aceptar que tenemos esa viga. Y somos tan insensatos, no se enoje nadie conmigo, pero somos tan insensatos que pretendemos remover la paja que pueda estar en el ojo de un hijo, un hermano, un cuñado o lo que sea, al mismo tiempo que tenemos esta dichosa viga en el ojo nuestro.
Y en el proceso de querer ayudar a alguien, lo que estamos es destruyendo, hundiendo a esa persona, haciéndole daño a esa persona. De la misma forma que oro a Dios para que podamos ver, que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a poder ver las cosas como tú las ves, Señor. Cuando el asunto de la avaricia, la codicia que mencioné ahorita, este asunto también. Porque ¿cuál es el problema? ¿Cómo es que, ¿sabes? Dios me llama a que yo sea portador de su palabra. Dios me llama a que yo, consolados unos a otros con el consuelo que habéis recibido, Dios nos llama a que, ¿sabes? Yo tengo una responsabilidad con Eddie, Eddie tiene una responsabilidad conmigo. Am I my brother's keeper? Right? Caín con Abel, que soy yo, ¿cómo se dice en español eso? ¿Cuál de mi hermano? Pues sí, yes, you are. Sí, lo somos. Amén. Es una responsabilidad que Dios nos da. Pero entonces no podemos, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Sabes? La cuestión de la viga en el ojo es el mandamiento simple. Es el mandamiento sencillo. Es el mandamiento que nos va a capacitar, nos va a fortalecer para poder darle cara y matar y superar otras conductas incorrectas en nuestra vida. No pisamos y no arrancamos precisamente por eso. Que no hay ese deseo, pero esa es la voluntad de Dios, bendito sea el Señor. Si eso es lo que Dios quiere, está ahí claro, ¿sabes? Palabras de Cristo en rojo en la Biblia suya, si es roja y negra, son palabras de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. No es que Dios, alguien me decía otro día, porque Dios no quiere que estemos jugando. No. Dios quiere que juguemos y todos los días, en todo momento, estamos jugando. Amén. Entre lo correcto y lo incorrecto. Lo que Dios quiere que lo hagamos correctamente. Y por eso es que dice, hey, antes de ponerte a jugar, párate y vete ahí donde ¿cómo se me dice el de los ojos? ¿Ok? Un oculista o iba a decir ojopeda. Ay, papá. Un ojopeda. Señor. Ay, padre. No, perdón. Tenemos que ir, a ver, antes, ¿sabes? Y entonces una vez ese oculista, oftalmólogo, es el Dios de la gloria. Amén. Que está esperando ahí con el bisturí, con todo lo que es necesario para remover la glaucoma, la catarata o lo que esté allí que impide que podamos ver. Amén. Y después entonces dice, vamos, ahora sí, vaya ya. All right? Okay. Y lo que vamos a hacer, la exhortación que vamos a dar, el señalamiento que que vayamos a hacer, lo vamos a hacer lleno del amor de Dios. Amén. Lo vamos a hacer con la sabiduría de lo alto, no la sabiduría de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. En los cuales viviste, versículo 7, en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora que estamos en Cristo, dejad también vosotros todas estas cosas en añadidura a las que ya mencionó previamente. Ahora te añade otras horas, otras adicionales. Pero ahora dejad, ¿ok? Now, ya eso lo hemos visto muchas veces porque hemos hecho muchas enseñanzas los domingos acerca de estas porciones bíblicas y sabemos que la palabra dejad se refiere en griego a la acción de quitarse la ropa. Y la implicación es que el creyente debe desechar harapos inmundos de la vida vieja. Ernesto, un texto que me mandaste hoy de los hilachos. ¿Sabes? El creyente debe desear eso, el tener el deseo
Conocer. Está ahí. Que hay unos harapos que están ahí guindando. Hay que removerlos. Señor, ayúdame a removerlos. Primero ayúdame a reconocerlos. Y después ayúdame a removerlos. Dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, esa es una amargura profunda que no se consume. Esa ira. Enojo. El enojo es la erupción que surge de esa ira reprimida. Cuando la ira esa ira fea es reprimida, de momento, como un volcán, ¡pum!, hay una erupción. Malicia se refiere a la maldad moral que produce un vocabulario obsceno. Blasfemia se refiere a calumnias, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9. No mintáis los unos a los otros. Subraya eso que es importante. ¿Ok? Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Porque ese viejo hombre murió en Cristo Jesús. Esa dice la Escritura. Y revestido del nuevo, otra vez, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre, removido ese viejo hombre, con sus hechos, con sus actitudes, con su estilo de vida, y revestido del nuevo. Ahí se refiere al hombre nuevo que vive en Cristo. Y porque en esto consiste nuevamente la realidad de su regeneración como una nueva criatura. Consiste en esto, consiste otra vez en dejar removerme todo ese montón de cosas, ira, enojo, que nuevamente son los harapos inmundos de la vieja naturaleza, y ser revestido del nuevo. ¿Sabe? En la persona regenerada, eso es lo que hace. Constantemente se está quitando todos esos harapos viejos. ¿Sabes? Todos esos harapos de la vieja naturaleza, del viejo hombre. Y cuando esos harapos empiezan a manifestarse en la vida suya, haciéndolo tropezar, haciéndole lucir mal, dando un mal testimonio de Cristo, usted entonces, pues, como usted ha sido regenerado, pues usted lo que quiere hacer es revestirse, ponerse, sacar esa basura, ese viejo hombre, esas viejas actitudes, viejas posiciones, y revestirse del nuevo hombre, del que vive en Cristo. Porque si usted ha sido regenerado, pues eso es lo que se supone que usted haga. Amén. Amén. O sea, no necesita que venga ningún pastor ni venga nadie a decirle, hey, se supone que te quites esos harapos viejos y tienes que ponerte los nuevos. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva creación, tiene unos genes nuevos, tiene un potencial nuevo, tiene algo que no tenía anteriormente. Ahí, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Versículo 9, 10 mejor dicho, ahí, coma, ese es el hombre nuevo, ¿ok? O el nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, y el que lo creó, nuevamente, es Dios. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. El plan de Dios es que los creyentes progresen a medida que se vuelven cada vez más semejantes a Cristo, al que los hizo. Right? Colosenses, capítulo 2. Todas las cosas por Él fueron creadas y para Él, y cada uno de nosotros. Y está hablando de Cristo, right? Conforme a la imagen que Él creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, escuche por favor. Un recién nacido, piense por favor, sus hijos. Cuando nació completo, right? Con todo lo que Dios le iba a dar. Todo lo que fuera necesario para él vivir y poder ser todo lo que Dios quiere que él sea. Mire para acá todo el mundo, por favor. Ok. Mire todo el mundo para acá, por favor. Ok. No todos los hijos de nosotros tienen un IQ de 140. ¿Sí o no? Right? ¿Sabes? En una misma familia, del mismo papá y de la misma mamá, tienes hijos, nuevamente, que nacen con unas capacidades y otros con menos capacidades. Ambos fueron creados por Dios. Right? José Feliciano nació ciego. Nació con todo lo que necesitaba para hacer todo lo que Dios quería que él fuera.
Amén. All right. Don't forget that, okay? ¿Sabes? You know. Los bebés cuando nacen con lo que con el equipo que Dios, el equipaje que Dios le va a dar, you know, para que puedan ser lo que Dios quiere que ellos sean, pero son inmaduros. ¿Sí o no? Sí. All right? Okay. El hombre nuevo está completo, pero tiene la capacidad y el propósito de crecer. Podemos crecer. Cuando nacemos de nuevo, pues no somos maduros, ¿sabes? You know, pero todo lo que necesitamos para madurar y crecer, Dios nos lo ha conferido. Hasta el conocimiento pleno. Ese conocimiento pleno es un conocimiento profundo, completo, sin el cual no puede haber crecimiento ni renovación espiritual. Conocimiento profundo y completo, sin el cual no puede haber crecimiento ni renovación espiritual. La otra cosa que hemos hecho, escríbase eso en sus notas por favor, y se nos acabó el tiempo, es que hemos intercambiado las obligaciones morales por explicaciones naturales. Obligaciones morales por explicaciones naturales. ¿Ok? Now, hay mucho que hablar sobre ese particular. Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 11, nos dice lo siguiente. Versículo 5, que es un versículo que no está incluido, pero que es importante, dice lo siguiente. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese Dios, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego, en cambio gloria, honra y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también el griego, porque para Dios no hay acepción de personas. ¿Ok? Right? Para Dios no existe tal cosa. Dios es justo por naturaleza y por eso le resulta imposible ser imparcial. Alabado sea el nombre del Señor. God is good? All the time. Now, Dios es todopoderoso. Dios es bueno. Dios es omnisciente. Todo lo que Dios crea es bueno. Siempre una palabra. Una buena palabra de aliento para el que la necesite en este momento y la quiera escuchar. No hay posibilidad de que Dios pueda hacer algo incorrecto. Dios es soberano. Los días del ser humano están contados. Dios tiene un plan para cada ser humano que Él ha creado.
Algunos los creó altos como el hermano Iván, otros los creó no muy altos como el hermano Eddie, pero todos los creó Dios. Amén. Para el propósito que Dios tenía ya determinado para la vida de ellos. Escuche. Right? Yo tengo 4 nietos, 3 nietas y un nieto. El varón, Elías, nació con una limitación mental. ¿Cuál en específico es? China y Willy no saben. Nosotros tampoco sabemos. Cuando se dieron cuenta de esa limitación, obviamente, fue impactante. Pero en ningún momento fue razón, ni ha sido razón, ni será razón de tratar a Elías de una forma que no sea, de una forma que dé gloria a Dios. Porque el Dios que creó a Elizabeth con toda su picardía y toda su astucia y todas sus cosas, es el mismo Dios que creó a Elías. Amén. Lo que es importante es que nosotros seamos agradecidos a Dios, que no claudiquemos nuestra confianza en Dios, que busquemos cada día más y más y más dejar que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, que Él renueve nuestro entendimiento, que Él nos transforme de adentro hacia afuera. Ayer tuvimos una conversación en mi casa, Rosa, yo y Pastor Marcel, sobre Elías. Una conversación preciosa, sublime, en la cual, pues, yo sé que Dios estaba bien contento de que sus hijos estuvieran hablando de esa forma. Agradecidos a Dios por habernos dado a Elías en la forma en que Él es. Amén. Gloria a Dios. All right? Amén. Por eso que decimos que Dios es bueno. Amén. En todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. No claudiquemos, no comprometamos lo que conocemos de Dios. Seamos obedientes, fielmente obedientes en esas cosas básicas que ya conocemos. Amén. Dios continuará fortaleciéndonos. Y en la medida que ese proceso continúe, vamos a experimentar gran victoria en nuestras vidas. Amén. Y nuestras vidas van a ser transformadas en nuestros matrimonios, nuestras familias, y todo eso. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Es una pena que esta noche no sea vigilia, pero ni modo. Okay. All right. Vamos a orar. Si alguien va a ofrendar, sabe lo que tiene que hacer. Milton, tú nos ayudas, por favor. Y pues, oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por ser tan bueno, tan fiel, tan bondadoso con nosotros. Gracias, Señor, porque esa mano tuya es una mano sabia, es una mano omnisciente, Señor. Lo que te rogamos es que pues continúes, Señor, removiendo todas estas vigas, señores, que hay en nuestros ojos, Padre Santo, y que podamos ver el pecado por lo que es, podamos ver tu verdad y tus bendiciones por lo que son, Señor, y que podamos ser honestos, Padre amado, y pues confiar en tu palabra, con humildad, Padre Santo, conscientes de que el que se cree que esté firme, mire que no caiga, Señor. Si alguien va a ofrendar, que lo haga con un corazón alegre, y ayúdanos, Señor, a continuar siendo buenos administradores de tus cosas y a confiar totalmente en ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right, Dios los bendiga.